¿Cuál es la coincidencia más perturbadora que has experimentado? Tenía 13 años por aquel entonces y mi padre era minero de carbón. Trabajaba en el tercer turno, conocido como el turno del búho, que iba de medianoche a mediodía. Así que llegaba a casa sobre las 2 de la tarde y dormía hasta las 9, se levantaba, cenaba con nosotros y se iba a trabajar. Mi padre siempre fue bastante brusco y nos gritaba constantemente si mi hermano menor o yo hacíamos demasiado ruido y lo despertábamos después de llegar a casa de algún lugar, lo cual ahora, como adulto, entiendo completamente. Un día hice algo para despertarlo, no recuerdo qué. En fin, me llama de vuelta a la habitación y esperaba que me reprendiera, pero me miró y dijo: «Está bien. Ven aquí y dame un abrazo». ¿Qué niño de 13 años quiere abrazar a su papá? Me retorcí un poco y él continuó con: ¿qué pasaría si me pasara algo? Y simplemente se quedó allí, todo canoso y cansado. No lo abracé. Esa noche hubo un accidente en la mina. Salvó a todos los de su equipo, incluyendo a la persona por la que tuvo que volver a entrar. La suya fue la única muerte, y estoy convencido de que sabía que iba a suceder. Nunca olvidaré sus ojos ese día. Siguiente historia. Tras la muerte de mi abuelo, mi abuela, que estaba en las últimas etapas del Alzheimer, miraba las nubes y conversaba extensamente con él. Le dijimos que había fallecido, pero ella parecía no recordarlo nunca. Yo tenía unos 16 años y decidí ir a visitarla a su residencia de ancianos. Entré y ella estaba conversando profundamente con las nubes. La saludé y le dijo a mi abuelo que hablarían más tarde. Hablamos un rato, la llevé a almorzar a la cafetería y luego volvimos a la habitación a tomar su postre. Me dijo que estaba cansada y que extrañaba a John, mi abuelo. Se me saltaron las lágrimas, me tragué el nudo que se me había formado en la garganta y le dije que no pasaba nada. Le dije que no tenía que aguantar más. Que podía ir con él. Mi abuela sonrió, se acercó a su mecedora y señaló la manta bordada que colgaba del respaldo. ¿Ves esto?, dijo, señalando la flor morada más grande bordada en la manta. Esta es la flor madre. Y estas, dijo señalando las 3 flores más pequeñas que la rodeaban, son las flores bebé. Observé que ella también tenía 3 bebés, y me dedicó una sonrisa y una mirada que solo podía traducirse como: no me digas. Cállate y escucha. Señaló la flor grande y dijo: la flor madre está cansada, pero aún tiene que cuidar de las flores bebé. Dije: sí, pero las flores bebé ya no son bebés. Han crecido y tienen sus propias flores bebé. Me miró y dijo: la flor bebé tiene que morir antes de que la flor madre pueda irse. En ese momento, se me encogió el estómago y no pude contener las lágrimas. Le dije que la quería y me fui a casa. Cuando llegué a casa, no estaba segura de si debía contarle a mi mamá lo que había pasado. Pero ella sabía que algo andaba mal y finalmente me lo dijo. Se rió y siguió con su día. Unas 2 semanas después, recibimos una llamada de un hospital local. Le preguntaron a mi madre si era pariente de insertar nombre del tío distanciado. Ella dijo que no quería saber nada de él y colgó. Volvieron a llamar de inmediato y le rogaron que no colgara. Dijeron que su hermano había sufrido un grave accidente de coche mientras huía de la policía y que lo mantenían con vida mediante soporte vital. De hecho, según tengo entendido, tenía el cerebro muy inflamado y le habían extirpado una parte del cráneo, que ahora se mantenía con vida en su estómago. El médico dijo que no nos haríamos responsables de ninguna factura médica, pero que necesitaban que alguien de la familia les diera permiso para desconectarlo. Finalmente, mi madre y su hermana fueron a despedirse y a dar al hospital su consentimiento. Al día siguiente acompañé a mi madre a la residencia de ancianos para contarle a mi abuela lo sucedido. Al entrar en su habitación, se giró hacia nosotros, sonrió y dijo: ven, les dije que el bebé tenía que salir primero. Mi madre se puso furiosa, fue a ver a su enfermera de cabecera y se puso furiosa porque alguien le había dicho que su único hijo había muerto. La enfermera la miró y dijo:
He sido la única en su habitación hoy. Juro por Dios que no le dije nada. Ni siquiera se lo he dicho a las demás enfermeras. 2 semanas después, mi abuela falleció. La enterraron con la urna de su hijo en el hueco del brazo. Siguiente historia. Esto fue hace 6 años, tenía 18 años y finalmente dejé a mis padres para irme a vivir a otro pueblo. Encontré un buen piso en una casa grande, propiedad de una señora mayor de 94 años, muy amable y divertida. Claro que tenía algunos problemas propios de la vejez, pero aún así gozaba de buena salud y siempre intentaba mantenerse en forma. Un fin de semana, volví a casa de mis padres y me fui a dormir. Sobre las 3 de la madrugada, me despertó un dolor de estómago terrible, seguido de dolor de cabeza y luego presión en el corazón, algo que nunca me había pasado. Me dirigí al baño a buscar analgésicos, y al instante, mientras buscaba pastillas, mi mente se posó en una anciana. Tuve un mal presentimiento, y mi madre entró en la habitación porque me había oído rebuscando. Le expliqué la situación y le dije que presentía que algo le había pasado a mi casero. No creo en cosas paranormales ni nada parecido, ni mi familia tampoco, pero por la expresión de mis ojos, mi madre supo que algo andaba mal. Volví a dormirme porque el dolor había desaparecido, así como así, una situación muy extraña. A la mañana siguiente, llamé al hijo de la señora que me había dado su número por si acaso le pasaba algo a su madre mientras estaba en su casa. Él vivía cerca de ella, así que podría haberla ayudado rápidamente. Me sentí muy extraña por lo ocurrido esa noche y le dije que no sabía por qué, pero que creía que algo le había pasado a su madre. Fue muy amable y me dijo que iría a ver si estaba bien. 2 horas después, me volvió a llamar para decirme que había muerto de un infarto, probablemente durante la noche, según los médicos. Siguiente historia. Una vez, cuando éramos niños, unos amigos tenían una ouija en el sótano del edificio donde vivía. Al cruzar las escaleras había un hueco de ascensor con unas barras anchas donde se podía meter el brazo, típicas de los ascensores antiguos. Así que una noche, decidieron bajar al sótano a jugar otra ouija, y decidí tirar un vaso por el hueco, solo para asustarlos. Solté el vaso, lo vi desaparecer en la oscuridad y no lo oí caer al suelo. Me quedé allí, confundido. Al día siguiente, bajé al sótano con un amigo, y el vaso estaba allí, en medio del hueco del ascensor. Estaba en posición vertical e intacto. Me asusté muchísimo, porque sería imposible que alguien entrara en el hueco del ascensor y lo dejara ahí así. Debería haberse roto en pedazos, ya que lo tiré desde el 10º piso contra el suelo de cemento. Siguiente historia. En la universidad, tomé una clase de periodismo de noticias duras y blandas. Una de las tareas era escribir un obituario para uno de mis abuelos. El profesor nos dijo que lo escribiéramos sobre un abuelo fallecido, pero si todos nuestros abuelos vivían, teníamos que elegir uno. En mi caso, todos mis abuelos vivían. Pospuse la tarea hasta la noche anterior a la fecha de entrega porque me parecía una tarea morbosa, porque todos mis abuelos vivían. Buscando a toda prisa un abuelo sobre el que escribir, llamé a mi madre y le pedí información biográfica básica sobre mi abuelo materno. Mientras hablábamos de la carrera de mi abuelo, mi madre no recordaba el nombre de una de las empresas en las que trabajaba. Me sermoneó por esperar hasta el último minuto para escribir la tarea porque era tarde, las 10:30 de la noche, hora de mi abuelo. Sin embargo, dijo que lo llamaría para ver si seguía despierto y poder responder a esa pregunta cuando tuviera que entregar mi tarea a la mañana siguiente. Cuando mi mamá llamó a mi abuela contestó el teléfono presa del pánico. Mi abuela, desesperada, explicó que los paramédicos acababan de llegar y le estaban practicando RCP porque había dejado de respirar y había perdido el conocimiento. Mi mamá pudo seguir al teléfono con mi abuela hasta que lo llevaron al hospital, donde lo declararon muerto. Mientras mi madre y yo hablábamos por teléfono sobre el obituario de mi abuelo, este se estaba muriendo. Su muerte fue totalmente inesperada, además.
Aunque tenía más de 80 años, era el más sano de mis abuelos en ese momento. Terminamos usando el obituario que escribí para ese trabajo como su obituario real. Siguiente historia. Este verano, por mi cumpleaños, le regalé a mi novia un viaje de último minuto para ir en kayak por las islas de San Juan, frente a la costa del estado de Washington. Tras un largo viaje en coche y ferry, encontramos al grupo de unas 20 personas y nos subieron a una furgoneta para llevarnos a la playa. Mi novia tiene un nombre peculiar, es un rayo de sol, y empezó a charlar con la mujer de mediana edad que estaba sentada a su lado en el autobús mientras esperábamos para irnos. La mujer comentó que siempre le había encantado el nombre de mi novia, ya que era el de su madre. Charlaron un rato agradable en la furgoneta hasta que el guía nos pasó la hoja de registro para que la llenáramos. Ahí fue cuando la cosa se puso rara. Mi novia escribió su nombre completo en la hoja y se la pasó a la mujer, quien inmediatamente gritó "¡Y Dios mío!" y se echó a llorar. Tras unos minutos de total confusión, nos dijo: "Tu nombre era el nombre completo de mi madre, y estas islas eran su lugar favorito en el mundo. Falleció este verano de cáncer y hemos viajado cientos de kilómetros para esparcir sus cenizas aquí". Nos quedamos atónitos. Elegí una fecha, hora y compañía de viajes al azar, y luego nos dividieron en el mismo grupo que esta mujer, y mi novia estaba sentada justo a su lado en el transbordador. ¿Qué demonios? Continuó diciendo: "Mi hija nos dijo que Nana estaría con nosotros en este viaje, y no me lo creí hasta ahora. Fue la coincidencia más increíble que jamás habíamos vivido, y me ha convencido por completo de que este mundo es más de lo que creemos". Siguiente historia. De niño tuve un sueño. Un grupo de niños jugábamos al escondite cerca de mi casa, en la nieve. Empecé a escarbar en la nieve para esconderme y me encontré con una niña muerta. Al día siguiente, volvía de la escuela y, prácticamente en el mismo sitio donde había escarbado en mi sueño, vi a la niña. El mismo pelo, la misma cara, la misma chaqueta. Estaba al otro lado de la calle, pero no dejaba de mirarla mientras caminaba. Al final, ella se dio cuenta y salí corriendo. Nunca más la volví a ver. Fue lo más raro del mundo. Siguiente historia. Tenía un documento muy importante que solo guardaba en un sitio. Lo guardaba en el cajón de arriba de un pequeño archivador. Nunca lo movía y siempre lo veía ahí cuando lo abría por cualquier motivo. Llegó el día en que lo necesité y no me preocupé porque sabía exactamente dónde estaba. Bueno, que me aspen si no estaba allí. Me entró el pánico. Rompí ese archivador. Lo saqué todo y lo extendí, volteé papeles, revisé sobres, lo sacudí todo, lo iluminé con una linterna por si acaso se había pegado a los lados. O sea, no estaba allí. Te aseguro que nadie se lo llevó ni se metía conmigo. Estaba muy frustrada. Incluso revisé otras partes de mi casa, pero sabía que no estaría en ninguno de esos lugares, y no estaba. De vez en cuando volvía a ese archivador. Sin suerte. Súper irritada, volví a buscar por toda la casa y, al bajar las escaleras, donde estaba mi archivador, grité frustrada: "Vale. Devuélvelo". No sé con quién creía estar hablando porque estaba sola, pero, como ya habrás adivinado, lo encontré en el cajón de arriba de mi archivador, donde debería haber estado. Siguiente historia. Estaba de fiesta en un Airbnb en la azotea de alguien después del bar y estaba en plena forma. Conocí a un chico que me resultó extrañamente familiar, pero no lo reconocí. Me presenté y le dije que me parecía conocido, pero me dijo que no me reconocía. Estaba allí por negocios y vivía a 5.000 kilómetros. Me vino a la mente la imagen de una niña pequeña y un bebé, casi como un recuerdo. Dije: "Tienes una hija de unos 5 años, ¿verdad? Y un recién nacido". Y entonces solté: "Bueno, tu abuelo es la reencarnación de tu recién nacido". Respondió: "¿Qué?
Tengo una hija de 5 años y mi abuelo acaba de fallecer y estamos pensando en ponerle su nombre a nuestro bebé. Se espera que nazca en cualquier momento. Se quedó impactado. Yo también. ¿De dónde había salido eso? Sentía que conocía toda su vida. Su relación con su esposa, sus padres. Cómo se sentía en su trabajo. Cosas que solo la familia y los amigos cercanos sabrían. Siguiente historia. Un amigo y yo fuimos a casa de un amigo para una fiesta de cumpleaños. Nos quedamos jugando Halo 2 y pasando el rato. Nos quedamos todos en el sótano. Mi amigo y yo nos levantamos a la vez. No uno tras otro, sino que nos levantamos a la vez después de dormir varias horas y corrimos al baño. Mi amigo era más atlético que yo y me ganó. Subí corriendo las escaleras, apenas logrando sacar la cabeza del inodoro antes de vomitar. Mi amigo hacía lo mismo en el sótano. Llevaba una cruz de madera que mi abuela me envió por correo desde Rumanía. No soy religioso, pero agradecí el regalo, ya que no la conocía. De alguna manera, la cruz se desprendió de la cuerda, cayó sobre las baldosas y se rompió en dos. Así que llamamos a nuestras respectivas madres y nos recogieron. Ya eran como las 3 o 4 de la madrugada. Me sentí mal hasta que salimos de casa. Una vez en el coche, a unas cuadras de distancia, me sentí perfectamente bien. Mi amigo me informó lo mismo ese día por mensaje. Me sentí perfectamente bien después de unas cuantas cuadras. Siguiente historia. Tenía un chismecito que conseguí en una tienda de magia durante las vacaciones. De hecho, fue hace tanto tiempo que no recuerdo exactamente cómo se suponía que debía ser. Pero era algo que se suponía que debías abrir. Y tenía una cosa de plástico dentro, colgada de una goma elástica. Se suponía que debías darle cuerda y cerrarla. Se la entregas a tu amigo, el que la abre, lo que libera la tensión, permitiendo que la cosa de plástico gire, traqueteando ruidosamente contra la caja de plástico y vibrando en su mano, dándole un susto de muerte. De todos modos, conseguí que todos mis parientes usaran esta cosa, porque yo era un pequeño y gracioso niño de 10 años. Mis tíos abuelos estaban de visita y se alojaban en casa de mis abuelos. Pensé en probar este truco con mi tía abuela, pero algo me lo impidió. No me parecía bien, y pensé, no quiero provocarle un infarto. No tenía ni idea de por qué. Era un poco mayor, pero mis abuelos también, a quienes ya había engañado. Bueno. Muy poco después de regresar a casa, recibo la noticia de que mi tía abuela había sufrido un ataque al corazón y había fallecido.